El sistema de emisoras Atalaya presenta su programa El Personaje de los Viernes, bajo la conducción del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Anécdotas, recuerdos y vivencias especiales. Esto es El Personaje de los Viernes, por los 680 kHz de Atalaya, una potencia en radio. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos del Personaje del Viernes? ¿Cómo están todos los que nos siguen a través del sistema de emisoras Atalaya en el 680 AM y lógicamente a través de nuestras redes sociales en tanto el Facebook Live, Radio Atalaya 680 AM, como en nuestro canal de YouTube, que lo ven aquí para que ustedes nos puedan seguir. Y también en las redes Instagram, Twitter y todo en nuestra página web www.radioatalaya.net. Hoy vamos a tener una de las mejores entrevistas que se han realizado en el Personaje del Viernes. Además, con uno de los entrevistados más queridos y con credibilidad en el Ecuador, el abogado Jaime Nebot Sadi, quien ha liderado la transformación de la ciudad de Guayaquil y además ha sido permanente pues luchador por las causas de los ecuatorianos. Pero vamos a hablar con él de temas de su vida personal, de su vida profesional, de su vida familiar, de su vida política, no solamente de esta última parte, sino todo lo que engloba el Personaje del Viernes. El abogado Jaime José Nebot Sadi nos dio este espacio en octubre del año pasado y mucha gente nos ha pedido que no lo pudieron ver o que no lo pudieron escuchar. Hoy vamos a compartir con ustedes nuevamente la misma, cuando estamos en plena época todavía de pandemia, es decir, que eso no ha pasado, temas que tocamos justo en la entrevista. Estamos en plena época electoral, en la segunda vuelta. También algo tocamos de eso en la entrevista. No ha terminado, al contrario, será el 11 de abril. Y los dejamos para que disfruten de esta gran nota, como decimos los periodistas, o gran reportaje en el Personaje del Viernes. Así es que aquí está el abogado Jaime José Nebot Sadi, ex alcalde de Guayaquil durante 19 años, ex legislador, ex gobernador del Guayas durante 4 años, del 84 al 88, entre otras importantes dignidades, pero sobre todo un ecuatoriano, un guayaquileño preocupado por ayudar a los que más lo necesitan. Aquí está la entrevista. ¿Cómo están? Bienvenidos, amigos del Personaje del Viernes. En esta ocasión tenemos no solamente a un personaje extraordinario, muy, muy querido, y que además ha sido el burgomaestre, el alcalde de la ciudad de Guayaquil por 19 años, sino que además, de manera particular, un amigo y un amigo de Radio Atalaya, de la radiodifusión en general, que es el abogado Jaime Nebot Sadi. Le queremos agradecer, antes que nada, abogado, por estar con nosotros en este programa el día de hoy. Gracias a ti, Andrés, y es un gusto estar con todo Guayaquil y más allá de Guayaquil con otras provincias,
a través de una radio tan popular como Atalaya. Ahora tenemos esta posibilidad, Jaime, de llegar a través del Zoom y de las redes sociales, en efecto, con más alcance a muchísimos lugares al resto de provincias. Y creo que ha sido uno de los grandes descubrimientos dentro de lo terrible de esta pandemia, ¿no? Bueno, efectivamente, dicen que no hay nada enteramente bueno ni nada enteramente malo, y el mundo ha evolucionado, innovado mucho. Parece mentira, precisamente después de las guerras, después de las tragedias, después de las pestes. Y hoy este tipo de sistemas va a perdurar después del coronavirus, que espero termine rápido, porque realmente es una manera muy efectiva de comunicación. Muy efectiva. Antes de esto, por lo menos en mi caso, y me imagino que en muchos casos, nunca había hecho un Zoom personalmente, ¿no? Alguien tenía que conectarlo, una videoconferencia. Ahora todos estamos acostumbrados a esto, ¿no? Se ahorra tiempo, se ahorra costos, es mucho más concreto y es casi tan personal como una conversación presencial, así es. Ustedes hicieron horas y horas de trabajo en el comité especial de la emergencia justamente para el coronavirus por esta vía cuando estábamos todos con cuarentena y no se podía salir y resultó obviamente, efectivo. Seguimos haciendo con menos frecuencia, pero lo seguimos haciendo. Y obviamente en un momento de urgencia o de importancia es una manera rapidísima de reunir muchísima gente y poder actuar. Entrando en los temas del programa, del personaje del viernes, estaba viendo que el colegio Jaime Nebot lo inicia, y ahí no sé si nos puede hacer una precisión, en la capital de la República, y luego la secundaria, también el Colegio San Gabriel. Es decir, desde el inicio estuvo en el colegio en Quito. No, yo inicié mi primaria en el Colegio Salesiano Cristóbal Colón, Ok. a pocas cuadras de mi casa, en el barrio del Centenario, en el sur de Guayaquil. Fui a Quito 2 años por efecto de un cargo que desempeñaba mi padre, y regresé a terminar mi primaria en el Colegio Cristóbal Colón. Inicié y terminé mi secundaria en el Colegio Javier, de los jesuitas de Guayaquil, y por 2 años, 4º y 5º año, la interrumpí precisamente porque mi familia tuvo que volver a Quito, y entonces sí estuve en el Colegio San Gabriel. Y luego ya la universidad la hice en la Universidad Católica de Guayaquil. O sea que es salesiano, pero a su vez también educación jesuita, ya en la secundaria. Y parte de mi primaria, la de Quito, la hice en un conocido colegio de la capital, que es el Borja número 2, escuela realmente. Aquí lo estoy viendo, en el Borja, en parte de la primaria. Claro, 3º y 4º grado. Estamos hablando de esto, década de los años 50. ¿Cómo se movilizaban hacia la capital de la República en el sentido de vuelos y siendo ministro de Estado, el licenciado Jaime Nebot Velasco, su papá? Evidentemente en avión, hay veces por carro, como se hace ahora, pero la frecuencia era muy distinta. La gente no tenía la mentalidad como ahora, que vas y vienes de Quito 3, 4 veces a la semana, si quieres, o vas y vienes en el mismo día. Los funcionarios públicos solían quedarse y llevar a sus familias en esa época, ¿no? Entonces, cuando uno se iba a Quito, ya venía poco a Guayaquil. Oíamos los partidos bueno, ya el año 60 y pico era otra cosa, pero y casi hasta el 60, y tú debes recordarlo, tu papá sobre todo, en onda corta. Yo sí también lo recuerdo, mi papá más, pero yo sí también lo recuerdo. No había televisión, y las transmisiones de radio se hacían en onda corta con una serie de dificultades que a veces no permitían entender bien qué pasaba. A mí, ya a finales de los años 80, estudiando en la Universidad en Carolina del Sur, queríamos ver los partidos de Copa Libertadores y de Barcelona y los que eran emelexistas,
y no había pues internet, de cable, y teníamos que buscarlos en onda corta. Todavía hasta ese momento. El internet cambia esto, ¿no? Así es. Bueno, la transmisión en vivo primero que la internet, ¿no? Primero la transmisión en vivo. Antes tú te acuerdas que para ver mundiales o peleas de box había que ir al cine, Sí. a verlos cortos que Después. venían relativamente rápido, pero eran posteriores. Claro, claro. Eso es cierto, como los mundiales de fútbol, que se los veía después en el cine. Jaime, y en el caso de la capital de la República, de los colegios, tanto el Borja número 2, luego, sobre todo en el San Gabriel, debe mantener amigos. ¿Estos eran ambos colegios solo masculinos? Eran masculinos. Yo tengo, bueno, muchísimos amigos tengo en Quito de todas las épocas, pero claro, por ejemplo, en primaria en el Borja fue compañero del Gringo Mantilla, de los Arias, de Enrique Ponce Gangotena, hijo de Camilo Ponce, que falleció trágicamente, siendo compañero mío ya en el San Gabriel en cuarto año. Muchísimos amigos por allá, aparte de que ya por política de los años 90, 91 he viajado frecuentemente aquí. Claro, claro. Digo, de esos amigos de colegio que uno pues mantiene, ¿no? Y que a veces no se ve con ellos, pero cuando se ve es como que fuera de toda la vida, ¿no? Así es, así es. Y en el caso de su hijo mayor, de Jaime, también decidió que vaya al Colegio Javier. Es decir, sí, claro. Sí. Él estuvo en el Abdón Calderón en su primaria y luego en el Colegio Javier donde se graduó. Así es. Claro, excelente. El Abdón Calderón, que en esa época quedaba acá entrando a Surdesa, ¿no? Bueno, esa es la segunda época. Yo alcancé la primera época que quedaba en Víctor Manuel Rendón y Santa Elena, en la Plaza del Centenario, un edificio antiguo. Luego se pasó a la Kennedy, a la avenida Kennedy, así es. No, yo solo la segunda época. Y luego viene la tercera época de esto del IPAC, ¿no? Acá en lo que es en la vía San Borondón. ¿Siempre fue de Abelardo García? ¿O tuvo...? Bueno, siempre fue Abelardo y luego su hijo, claro. Y luego su hijo. Yo estaba leyendo una entrevista del año 96 de la revista Vistazo. Y digo esto porque tuve el gusto de conocerlo a su papá, el licenciado Jaime Nebot Velasco, y veo algunas de esta entrevista muy agradable que dice hablan sobre su voz, y dice, la voz intensa del abogado Jaime Nebot la hereda de la voz intensa de su papá, del el licenciado Jaime Nebot. ¿Es así? Bueno, era menos ronca que la mía. Que mi papá efectivamente fue muy, muy amigo de tu abuelo. Muy amigo. De Voltaire, Paladín de Polo. Y extrañamente, no sé si lo sabías, fue pajecillo del matrimonio de tu bisabuelo, que también era muy amigo, en cambio, de mi abuelo Jaime Nebot Borraza. Claro, claro, me lo ha comentado mi papá, que fue pajecillo del matrimonio de mi bisabuelo. Y entiendo que en esta amistad familiar, también mis abuelos, Mendoza y Cubillo, me decían que el licenciado Jaime Nebot Velasco, su papá, fue pajecillo de ellos, del matrimonio de mis abuelos. Bueno, eran familias muy amigas, en realidad. Muy amigas. Hablando de eso, yo no sabía que su abuelo, que llegó justamente de España, llevaba el mismo nombre. O sea que ustedes son 5 Jaime Nebot. Efectivamente, ¿sí, no? Mi padre, yo, mi hijo y mi nieto. En este caso, llegó de España, de Barcelona, su abuelo, acá a Guayaquil. Era de Tarragona, lo que estoy viendo, de Cataluña, y vino a fundar en Panamá la sucursal de una empresa de tejidos en la Primera Guerra Mundial. Había un bloqueo marítimo en esta época, de lo que veo, y dice que tenían que dar la vuelta por el Cabo de Hornos,
y recorrer la costa del Pacífico, que cuando vino a Guayaquil, debido a una epidemia de fiebre amarilla, se tuvieron que quedar aquí, en cuarentena. Entonces se quedó aquí, se enamoró de su abuela, ¿así es? Así es, de doña Sara Velasco Letamendi, mi abuela. Esa es la historia exacta. Se casó. No, se casaron en el año 21, 1921, hace 99 años. Y qué coincidencia el tema de la epidemia, ¿no? Porque antes una cuarentena y una fiebre amarilla, en esa época la gente se moría, ¿no? Sí, mucha gente se moría, así es. No había Hasta que vino Gucci y acabó con la fiebre amarilla y lastimosamente él luego murió de fiebre amarilla. Así, ¿no? Pero, sí. Él fallece de fiebre amarilla. Así es. En este caso, su abuelo fue funda una tienda de almacenes donde se vendían artículos finos para damas y caballeros, ¿no? Y tienen un solo hijo, que es su papá. Así es. Él fue primero fundador de Almacenes Vegué. Vegué. Era un almacén muy importante esa época y después fundó con los Simó Almacenes San Agustín, que fue de su propiedad hasta que murió. Los almacenes Vegué, en este caso, yo he escuchado mucho en mi familia que son los Vegué Renela, parientes de mi en este caso, Cubillo Renela, tenían una relación cercana también, ¿no? Y San Agustín duró mucho tiempo. San Agustín duró hasta que murió Luis Simó Jr., que primero fue regentado por Luis Simó padre, pero mi papá heredó eso de mi abuelo, lo vendió en vida de Luis Simó padre y luego ellos consolidaron la administración hasta que murió Luis Simó hijo. Jaime, ¿usted se acuerda de su abuelo o no? De mi abuelo Jaime Nebot me acuerdo vagamente porque murió cuando yo tenía 5 años. Ya. Mi abuelo José Sáenz sí, perfectamente, porque murió ya cuando tenía 13 años más o menos. Claro. Es como en mi caso, mi abuelo Walter Paladines falleció cuando yo tenía 13 años, pero me acuerdo perfectamente de quien usted hablaba, que fue un gran amigo de su papá. A propósito tenía de... los palcos vecinos en el estadio Modelo, tú sabes que tu abuelo y mi papá fueron uno de los, junto con otros distinguidos ciudadanos, fueron los impulsores de la creación del estadio Modelo. Así que teníamos los palcos, el de nosotros estaba entre el de tu abuelo Voltaire y el de Rafael Guerrero Valenzuela. Lo recuerdo claramente y en este caso los palcos en el Estadio Modelo, que eran lo mejor a ubicación que había, pues no tiene nada que ver para la gente que nos está siguiendo con la suites que hay ahora. Pues. No, pues en lo más mínimo. Las sillas eran de metal. Era una tribuna cercada por 4 tubos nomás los palcos. Claro. Y al lado estaba toda la gente, el que vendía queso en Manavita, la señora que pedía plata o que le daba un beso a alguien, o sea, estaba ahí. Ya en el Modelo, que fue el 59, porque antes de eso era en el Capo, el que era... A ese no, al Capo el Viejo no alcancé a ir, ¿no? Mental realmente, pero ahora es un gran estadio, ¿no? O sea, lo han precioso. En el Estadio Modelo, Alberto Spencer, y en el Coliseo Walter Paladines, hay placas, sendas placas que hablan justamente de la Junta Pro Estadio, en la que estaba su papá, mi abuelo, otros distinguidos guayaquileños como Rafael Guerrero, Gustavo Mateus, entre otros, ¿no? Está ahí históricamente. Así es. Hablemos de su abuelo, don José Sadi. Llegó en la década de los años 20, según lo que veo, para ser gerente apoderado de los almacenes Teófilo Bucarán, de propiedad de su cuñado. ¿Es así? Así es, porque de los Bucarán Sadi, la hermana de mi abuelo, y vino y se quedó acá. Luego él vino de Brasil realmente y estableció su almacén, que lo tuvo hasta que murió el año 59. Él viene de Brasil.
Claro. Sí. Y luego Argentina. Luego fue a Argentina, donde nació mi mamá, y luego vinieron acá y se quedaron acá. Mire qué interesante, ¿no? Aquí estoy viendo en este reportaje, dice que cuando Jaime Nebot Velasco conoció a Zulema, una de las mujeres más bonitas que había en Guayaquil, y sigue siendo bella, dice, en este momento, en el 96, decía su papá, aún después de 50 años de matrimonio, todavía en ese momento no era un militante activo del velasquismo, y más bien narró a Vistazo que se hizo velasquista tras leer el libro Conciencia y Barbarie, escrito por el doctor Velasco Ibarra. Así me dijo un día conversando de ese tema. Yo lo recuerdo de que su primera incursión fue en la tercera campaña de Velasco, el año 51-52, y fue el primer gobernador de ese gobierno, que fue precisamente el año 52, y luego pasó a ser ministro de Economía el año 53. Y en cuanto a mi mamá todavía vive aquí al lado mío, tiene 95 años. Y está lúcida todo, ¿no? Gracias a Dios, muy bien. Gracias a Dios. ¿Y cómo se ha conservado con el tema de la pandemia? No, bueno, en casa. Ella sí casa. no va a salir para Claro. nada, porque Claro. ya es muy difícil. Jaime, el año pasado, cuando terminó su brillante actuación como alcalde de Guayaquil, hubo una reunión luego de amigos, un almuerzo y un video realmente muy agradable con sus más cercanos colaboradores y amigos. Y muchos de ellos, recuerdo, que destacaban diferentes facetas suyas, pero una que me llamó la atención, que se repetía, era que decía Jaime Nebot, un gran hijo. Yo creo que eso es digno de resaltarlo. Bueno, yo creo que eso es el deber de todos los hijos, y no es serlo el Día de la Madre, porque el Día de la Madre se celebra el haber sido buen hijo el resto de los días del año. Sí, yo creo ser buen hijo. Mi padre fue un buen hijo y espero que mis hijos sean buenos hijos también. Claro, claro, eso yo también les digo a mis hijas, ojalá ustedes también conmigo, pero es una virtud, y además es algo que nace de cada uno, ¿no? Le comento esto porque en el tema político, usted lo vive desde pequeño a través de su papá, y en algún momento pensó en la adolescencia o los primeros años de universidad, graduado, de que iba a entrar así de lleno a la política. No, pensé todo lo contrario. Pensé no entrar nunca en la política. Lo contrario. Porque yo tuve 35, 36 años. Vi muy de cerca, como usted lo ha dicho, en mi padre la política. Y bueno, los mismos que lo cargaban en hombros cuando hizo el estadio modelo, que se llamaba en esa época Alberto Spencer, eran los que después lo atacaban, y los mismos que también lo volvieron a llevar en hombros fue los que quisieron atacar mi casa cuando cayó Velasco Ibarra el año 61. Y no era algo que me atraía, por el contrario, no el afán de servir. Yo siempre he sido una persona que me ha gustado servir. Estamos hablando de la política electoral y de cargos públicos. Exacto. Y de suyo, yo actué en la campaña de León Febres Cordero. Yo eso lo he relatado muchas veces. Y cuando triunfó me ofreció algunas posibilidades y no quise ser de nada. Pero un día antes de posesionarme, yo me posesioné, si mal no recuerdo, un día lunes 13 de agosto de 1984, estando en Quito, luego de la posesión de León. Me dijo dos cosas que me convencieron. La una, que yo había sido parte de su campaña, que lo había ayudado en eso, y que lo menos que esperaba era que sus amigos no lo dejemos solo en momentos difíciles. Y el otro argumento muy convincente es que la provincia, y usted debe recordarlo, en 1983 se encontraba en un estado de deterioro tremendo. Tremendo. Por el gobierno, el niño del 92, 93, y por la falta de atención gubernamental.
Y entonces él me Del dio, 82, 83. exacto, él me dijo, bueno, ahora que tienes la oportunidad de cambiar esto con todo mi apoyo, te vas a poner en el plano de criticar desde afuera. Me dio dos buenas razones y acepté la gobernación. Yo le debo siempre a Febres Cordero la oportunidad que me dio y sobre todo el respaldo irrestricto a todas mis iniciativas, que creo que fue correspondido durante los 4 años que fui gobernador. De ahí en adelante, pues la historia es conocida. Estaba viendo que usted manifestaba que con León Febres Cordero había una amistad de familia, que venía desde los abuelos, ¿no? Así es. Y que además lucharon contra la dictadura de Castro Gijón, desde, en este caso, como dirigente estudiantil, como presidente de la Asociación de Estudiantes. Mejor dicho, no era el presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho. Era una época que todos estábamos en posición, claro, los guayaquileños, ¿no? Sobre todo contra la Junta de Castro Gijón y compañía. Luego, Febres Cordero fue senador funcional y usted fue con él a Quito. Bueno, realmente yo no era su secretario, sino su amigo, y algunas ocasiones fui a Quito, sobre todo, y posteriormente a eso también, en el famoso debate que tuvo con Luis Gómez Izquierdo, creo que fue el año 71 o algo así, lo acompañé, luego León cayó preso y fui uno de los que colaboró para que profesionalmente, junto a otros distinguidos abogados, pudiese salir de la cárcel, lo que ocurrió en junio del año 73. Claro. Tuvimos siempre una amistad muy cercana, obviamente con una gran carga política, porque León ya a partir de esa época inició una vía política pues, que es conocida, ¿no? Y su esposa Cintia estuvo de acuerdo que entre en el mundo de la política, pues a las esposas no les gusta mucho eso. No estuvo de acuerdo. No estuvo de acuerdo. Sí, no les gusta mucho. Yo recuerdo a mi mamá, no le gustaba que mi papá esté, a mi esposa, bueno, yo no he estado tan activo, pero tampoco, o sea, no les gusta. Por eso decía yo siempre que en mi vida me ha tocado más bien pedir perdón a mi familia que pedir permiso, pero bueno, claro. Ni a ella ni a mi hijo. Tampoco a ellos. Ninguno de sus hijos, Jaime, ni sus dos hijas, en este caso, ni Nicole, ni Melissa, les gusta la política. No. Me ha gustado mucho el servicio, sí. El servicio, que es otra cosa. Servicio social, que es otra cosa. La política, no. Por un lado, mejor, ¿no? Porque la verdad es que es un mundo lleno de como usted dice, de unos cambios e ingratitudes y de cosas terribles. Lo malo de esas actitudes es que yo las comprendo y me dan tranquilidad, siendo egoísta en el sentido personal, es que cuando la gente capaz y buena abandona los espacios políticos, los ocupan los malos. Por eso ese viejo dicho español en el que yo no creo, pero que mucha gente cree porque ha sido verdad en muchas ocasiones, que decía, vinieron los sarracenos y los molieron a palos porque Dios ayuda a los malos cuando son más que los buenos. Yo no creo en esto, pero tiene su razón de ser. ¿Nos lo puede repetir? A ver, para no olvidarnos. A ver, vinieron los sarracenos. Y nos molieron a palos porque Dios ayuda a los malos cuando son más que los buenos. Es verdad, no hay nada que hacer. Vamos a ir a la pausa. Es cierto, pero tiene su fundamento. Pero es muy bueno, tiene su fundamento. Vamos a ir a la pausa y regresamos inmediatamente en el personaje del viernes con el abogado Jaime Nebot Sadi, quien es además presidente de la iniciativa 200 años por el bicentenario de independencia de la ciudad de Guayaquil. Regresamos inmediatamente, amigos oyentes. Muy bien, continuamos en el personaje del viernes en este mes de octubre, que ha tenido la gentileza de atendernos el abogado Jaime Nebot desde su domicilio para hablar justamente de su vida, de sus perspectivas, sus visiones, su obra, que ha sido realmente reconocida aquí y afuera del país. Pero antes de eso, le quería enseñar algo que le tenemos, vea.
Te tenemos aquí, abogado, por su cumpleaños. Happy birthday y tuyo. Ya, muchas gracias, muchas gracias. Aquí 74. 74. Sí, señor. ¿Y cómo se siente? De 37. De 37. Aquí vamos a soplarla nosotros porque ya y se la enviamos a dejar. Vamos a hacerle aquí al cumpleañero. Muy bien, muchas gracias, don Gabriel Maurat. Se la vamos a mandar a dejar al cumpleañero. A propósito, hoy día cumpleaños Edson Arantes do Nascimento, Pelé también, ¿no? 80. 80 años. ¿Usted lo vio jugar? Yo nunca lo vi jugar a Pelé porque me parece que vino aquí alguna ocasión con Santos de Brasil, pero yo no estaba en Guayaquil y no lo pude ver. Obviamente en televisión y antes de eso en cine, desde el propio Mundial de Suecia, claro que lo vi. Aquí tuvimos, fue a suplente a Moacir. A Moacir, claro, un astro, ¿no? Y a ese sí lo vio jugar en vivo. Claro, sí jugó en Barcelona. Claro. ¿Y alguna creo vez que se quedó a vivir aquí? Se quedó, no, claro. Para largo tiempo. Se quedó. Es más, que salía siempre que le decían la monita, vamos a decir. Sí es. En el caso del fútbol, yo lo he escuchado siempre que, bueno, le gusta mucho. ¿Y cómo se da tiempo para seguir el fútbol y con el resto de sus actividades políticas, privadas y familiares? Bueno, no siempre lo sigo en vivo, realmente, aunque ahora es muy fácil y también ver los resúmenes o los programas. Pero siempre me gustó. Yo fui barcelonista desde que tuve uso de razón, desde Canto, Chuchuca, toda esa gente que básicamente vinieron de Panamá, sacados por Montalbán. Ustedes recuerdan a Fausto Montalbán. Fausto Montalbán, claro. Murió hace relativamente poco. Así es. Y desde hincha de Barcelona, luego fui con vicepresidente 2 veces, el 70 y el 71, que fuimos bicampeones nacionales, y después volví el 80 y el 81, que también fuimos bicampeones nacionales, y ahí de la dirigencia deportiva activa me retiré, pero el año 85 me tocó la suerte y la posibilidad de ayudar a hacer realidad la creación del Estadio de Barcelona, que claro, como gobierno lo hicimos en todo lo que era la cancha, vestidores, iluminación, la bandeja total de 30.000 espectadores, la avenida Barcelona, etcétera. La empresa privada, con Gregor a la cabeza, Isidro Romero, Galo Rollero, hicieron el edificio de la suite, que era privado y que se vendió. Así fue. Y luego la primera parte. Ese estadio lo inauguramos el 27 de diciembre del año 87. Cuando terminó la obra de gobierno, usted recordará, vino Daniel Santos a animar un partido de Peñarol con Barcelona. Peñarol con Barcelona, que era campeón de la Copa Libertadores, Peñarol, ese año. Así es. Y que habían jugado curiosamente en el cuadrangular que inauguró el Estadio Modelo también. Ah, esa parte no la recordaba. En ese cuadrangular que inauguró el Estadio Modelo vino Peñarol, pero todavía ya con Spencer o sin Spencer. No, pues ahí conocieron a Spencer, que nació en Ancón, jugaba en Everest. Ah, ahí es donde lo conocen. De Everest se lo llevaron a Peñarol. Y luego lo trajimos a Barcelona, sí, nosotros en el año 71. Claro, cuando era presidente de la Comisión de Fútbol, el economista Galo Rollero, ¿no? Exactamente. Y en este caso usted era miembro de la directiva. Era vicepresidente. Vicepresidente. El presidente era don Aquiles Álvarez. Era Aquiles Álvarez. Y antes Pepe París. Ok. Qué interesante. Claro, y después viene la parte de los años 80. Realmente construir un nuevo estadio parecía una quimera. Todo el mundo hablaba que iba a ser en el Reed Park. Mucho, y usted debe tenerlo registrado por allí, que cuando
nosotros hicimos la maqueta del actual estadio de Barcelona, exhibimos esa maqueta, hay una foto allí, debe haber videos, por cierto, donde estábamos Galo Rollero, Isidro Romero, el Colorado Mórtola, y Chausón Valdés. Chausón. Me hizo una pregunta, ¿esta será una maqueta más? Porque había muchas maquetas y ningún estadio. Y entonces le dije, empieza a contar los días, la cuenta regresiva, porque vamos a inaugurar este estadio a fines del 87. Y tuvo la bondad de cumplir, cumplió, hizo un muy lindo artículo de que habíamos cumplido nuestra palabra. Extraordinaria anécdota. A propósito, aquí estuvo hace unos meses, lo tuvimos conversando a Chausón Valdés, que periodista honesto y además una pluma extraordinaria y muy incisivo. Hablando de maquetas, a usted le ha tocado presentar maquetas como alcalde, me refiero de manera principal, de muchos proyectos. Y de lo que yo recuerdo, a lo mejor estoy equivocado, pero la mayoría se cumplieron. Aeropuerto, terminal terrestre, metrovía. Todas. Yo siempre dije, no soy hombre de primeras piedras, sino de la última piedra, de la obra hecha, bien hecha y entregada al servicio de la comunidad. Y me he caracterizado por eso. Por eso la actividad legislativa no me ha gustado. Me ha tocado ser legislador, creo haber hecho cosas importantes como legislador, pero mi vocación es constructiva, es hacer cosas. Y hacer cosas no es hacer maquetas ni poner primeras piedras, sino entregar las obras hechas a tiempo, al precio justo y sobre todo para servir a los conciudadanos y dentro de ellos a los más pobres. ¿Y por qué estudió leyes y no ingeniería civil, por ejemplo? Porque es verdad, tiene una vocación de construir. Y porque a mí me gusta ser constructor. Tengo la vocación de construir como un ingeniero y realmente mi vocación ha sido ser abogado. Incluso a mí yo me gradué de físico matemático, curiosamente, en el colegio Javier, me han gustado mucho los números. Y mi papá, basado en eso, me tenía preparado ya a través de su amigo George Capwell, que era presidente del Emelec y también de la empresa eléctrica, una beca en el Rensselaer Polytechnical Institute en Estados Unidos. Lo he escuchado. Yo le dije, no, aquí me quedo. Se calentó y me dijo, bueno, mi padre, decía mi abuelo, decía, el que se casa, casa quiere. Y mi papá añadió, y el que quiere estudiar lo que quiere estudiar, que se pague los estudios. Así que me tocó pagarme los estudios en la Universidad Católica, trabajando. Así fue. Eran muy baratos, costaban $400 al mes, sucres al mes, que en esa época eran $20. Sí, eran $20 del año 64, pero eran $20. Pero se los hizo pagar. O sea, dijo, te quedas aquí, pero tú te pagas. Por supuesto que sí. que estaba viendo, a propósito, que aquí decía que en el tema de la dedicación a los estudios y las buenas notas fue una regla de oro en la familia Nebot Sadi. Eso se lo deben a su madre, que fue muy exigente con ellos, comentó su papá. Así es. A mi papá la verdad es que lo veíamos frecuentemente, pero no siempre. Y mi mamá sí era bastante dura en eso. Usted lo agradece. Claro, se lo agradece. Usted fue un gran estudiante. Fueron dos los alumnos más destacados del Colegio Javier en la promoción del año 64. Y aquí hay una anécdota que me parece increíble. Fernando Barredo, que ganó el Anillo de Oro, y Jaime Nebot. Así es que Fernando Barredo terminó haciéndose sacerdote, ¿no? Por supuesto. Ha sido provincial de los jesuitas y fue rector del Colegio Javier también. Un excelente amigo mío. Barredo Heiner. Y Barredo Heiner. En este caso, hermano de Eduardo Barredo Heiner. Pues. Hermano de Eduardo, exactamente, que es menor. Y dice que la conducta contaba. Y a usted lo votaron algunas veces en la clase, mientras que Fernando era tan bueno que fue al sacerdocio. Bueno, la conducta mía era aceptable nomás.
Claro. Jaime, sus amigos de universidad hablan también muy buenas cosas suyas. En este caso, por ejemplo, María Gloria Cornejo, a quien la conocemos, dice, siempre brilló con luz propia, dueño de una extraordinaria memoria, recuerda con precisión los nombres de quien conoce, tiene un excelente sentido del humor y en su juventud fue un gran puñete. María, acabo de hablar con ella esta mañana que me llamó a felicitar. Bueno, sí, yo soy de la tercera promoción del Colegio Javier y de la tercera promoción de la Universidad Católica. Y tenemos muy buenas relaciones entre todos los compañeros. No nos vemos con la frecuencia que quisiéramos, pero sobre todo con los universitarios, bueno, con muchos del colegio también, pero con los universitarios los veo a menudo. Enrique Torbay, Ramón Jiménez, Jofre Torbay, que murió, Chinto Loaiza, que también murió, Mariana Argudo, muchos de ellos, Mario Tama. Así que con ellos mantienen entonces una muy buena relación. Ernesto Paso, bueno, muchos. Claro, Ernesto Paso. Gómez acaba de fallecer también de COVID. Lamentablemente, es así. Estaba viendo aquí el Instituto Politécnico Rensselaer, o sea, el Polytechnic Institute, no, Rensselaer Polytechnic Institute, en Troy, New York. O sea, que le hubiera tocado irse a congelar ahí al norte del estado de Nueva York, ¿no? Creo que se me hubiera congelado la vida porque esa profesión no me gusta para nada. Pero eso quería su papá. Eso quería mi papá, pero yo no quería de él. Claro. Luego, a los 24 años, contrae matrimonio con doña Cynthia Borer Pons. 23. Ya, acá está, entonces equivocado este dato. Y en algo que no sabíamos, el abuelo de Cynthia, don Antonio Pons, fue presidente encargado del poder en el año 35, ¿no? Sí, después de Velázquez Ibarra, cuando cayó Velázquez Ibarra, la primera oportunidad. Quedó encargado del poder. Dentro volviendo a la parte universitaria y estudiantil, muchas veces en reuniones que hemos tenido de trabajo, usted decía que los abogados tienen que pensar también de manera de sentido común y no solamente apegado a la parte jurídica, porque de lo contrario, por lo menos, bueno, me imagino que no solo en la parte pública, también en la parte privada, las cosas no se pueden lograr, no se pueden hacer. Para ser exactos, no solamente los abogados tienen que tener sentido común debería tener todo el mundo. Lamentablemente, hay veces es medio escaso. El abogado tiene que actuar siempre de acuerdo con la ley, siempre. Pero el abogado tiene que cumplir con su misión de resolver problemas. Yo lo que he dicho es que muchas veces me tocaron abogados que me creaban problemas en vez de resolverme los problemas hasta que aprendieron a trabajar conmigo. A mí el que no me resuelve los problemas no me sirve. Legalmente, por supuesto, ¿no? Legalmente. Y éticamente. ¿Y cómo mover las estructuras burocráticas que no solamente, bueno, en Quito, pues el centralismo es terrible, pero en general, siempre las estructuras burocráticas y el asunto de las leyes que tienen que ver con lo público no son fáciles para ir adelante con todos los proyectos y obras que usted pudo hacer? Con el perdón de las damas que me oyen, pero siempre he dicho que para tener éxito en la vida en general y en la vida política se necesitan tres cosas: cerebro, corazón y cojones. Sí, lo recuerdo. Así funciona, cosas de otra manera no funcionan bien para la gente. O sea, las 3C: cerebro, corazón y cojones. Claro, es verdad. Y eso es lo que ha empleado usted. Así es. Cuéntenos una cosa. En los últimos discursos, mejor dicho, en el del 9 de octubre, citó algo Jaime Nebot que se ha relevado mucho y es la lucha contra el centralismo. Cuando asumió la alcaldía de Guayaquil, dijo usted que iba a hacer autonomía al andar, porque estaba muy de moda todo este tema de la autonomía. Se hicieron consultas populares, aunque no eran vinculantes, pero se hicieron.
y dijeron, bueno, vamos a hacer autonomía al andar. Se hizo, y ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, la lucha contra el centralismo se va a agudizar porque el centralismo ha ajustado las tuercas. El centralismo es un sistema perverso, no tiene nada que ver con la región. Yo sostengo y puedo probarlo que el más afectado por el centralismo hoy día es el pueblo de Quito. Su municipio está sumamente aceptado. Centralismo es un sistema perverso que cree que puede dilapidar la plata del pueblo. Cuando se le acaba la dilapidación de gastos lícitos o ilícitos, echa mano a una política permanente y cruel de impuestos a la gente. Y cuando con eso no le alcanza, entonces le echa mano al dinero ajeno, como le ha echado mano al dinero de los alcaldes, de los prefectos, al dinero de las juntas parroquiales, que es dinero de la gente, impidiéndole a esas instituciones hacer la obra pública y dar los servicios que podrían dar con el dinero que le corresponde, que dicho sea paso no es del gobierno, pues se lo toma arbitrariamente. No le devuelve el IVA a los gobiernos descentralizados, no le devuelve el IVA a las universidades particulares, ni públicas, ni a los exportadores. El gobierno ha tomado toda la plata del Seguro Social, que es plata nuestra, de los servidores públicos y privados, que aportamos una quinta parte de nuestro salario, y es un sistema que cada día asfixió a los maestros. No hay plata para salud, no hay plata para educación, no hay plata para innovación, no hay plata para aumentar la producción petrolera, para iniciar la minería, no hay plata para nada. Entonces eso tiene que acabar, y tiene que acabar. A mí los nombres no me dicen nada, a mí me dicen mucho el significado de las cosas, ¿no? Ajá. Yo me voy a referir, puede llamarse autonomía, descentralización, federalismo, unión confederada, como sea. Esta forma fallida de Estado, fallida no solo en su concepción, sino en sus resultados, que generan pobreza e injusticia, tiene que reemplazarse por una forma de gobierno con cualquiera de esos nombres, que respete un gobierno central que debe existir, que gobierne mucho y administre poco, bien financiado, pero que a su vez ese gobierno respete el poder local y el poder regional, respete no solo las rentas que las tiene que entregar con puntualidad y proporcionalidad, sino que respete las decisiones de las ciudades y de las provincias, entre las cuales tiene que estar el derecho a administrar y decidir el destino de una parte muy importante de los ingresos que se generan en esas ciudades y provincias, sin descuidar por parte de ellas el gesto de la solidaridad que tiene que existir, porque hay provincias que no pueden mantenerse por sí mismas. Pero tampoco puede ser que allá llegue al extremo de quedarse en la ruina donde se generan los recursos. Claro, ahí... Es que yo creo, y eso es lo que he practicado. Y eso es lo que defiende la unidad nacional. La unidad nacional se solidifica en aceptar y conjugar las diversidades. No se puede administrar Carchi con el mismo criterio que se administra El Oro, que se administra Zamora, Guaya, Azuay, Manabí, Los Ríos o Galápagos. La forma de administrar tiene que ser siempre honesta, siempre eficaz, siempre solidaria, correcto, gastar poco, invertir mucho, pero las visiones, las prioridades son distintas. Fíjese usted que tan es cierto lo que yo digo, que mientras hay países como Estados Unidos, Alemania, Brasil, México, que son países unitarios, sí, ahí hay régimen federal. Sin embargo, cuando a Milosevic se le ocurrió en Yugoslavia destruir la autonomía, que era la que mantenía desde la época de Tito, del general Tito, Yugoslavia, explotó Yugoslavia. Yugoslavia no existe más. Ya no hay 10 países ahí. Donde se mataron los yugoslavos entre sí en la forma más salvaje. Entonces, esas son cosas que la historia... Mira, aquí atrás mío tengo la enciclopedia del doctor Borja. Ajá, de la política. Gobernante serio, yo fui su opositor, pero en lo personal lo considero un hombre inteligente, serio, correcto, y hombre ilustrado. En su enciclopedia hay que leerla para que vea usted cómo él no confunde el centralismo,
¿no es cierto? Lo define perfectamente bien como un sistema que no conviene y donde definitivamente piensa en formas de gobierno que, respetando la realidad local y la realidad regional, no conspiran, sino que más bien fortifican la unidad nacional. Esta constitución, la que se aprobó en Montecristi, contempla esto de la regionalización. ¿Eso en la práctica puede combatir el centralismo? Que yo conozco que se hayan hecho. La de Castro en Cuba y la de Pinochet en Chile. El resto, para eso son las mancomunidades. Las provincias se alían porque tienen que aliarse por circunstancias que les convienen y no tienen que ser vecinas. Usted puede hacer una excelente mancomunidad entre Guayas o Guayaquil e Imbabura o Cotacachi. ¿Por qué? Porque hay un turismo que conviene. Claro. Hay algo tipo. Esa es la libertad, esa es la inteligencia, ese es el sentido común. No atrasado con una regla o con decir esto se tienen que unir esto. Ninguna cosa impuesta por la fuerza funciona. Por eso decía yo el otro día en mi intervención, el Ecuador ha tenido muchas constituciones. La última iba a durar 300 años. Sí. La han violado 300 veces, está por ahí archivada entre algunos libros. Estados Unidos ha tenido una y se puede resumir en 3 palabras. We the people, nosotros el pueblo. Y decía el presidente Reagan, yo lo cité el 9 de octubre, aquí, es decir, en Estados Unidos, decía él, nosotros el pueblo le decimos al gobierno y al Estado qué hacer, no el Estado a nosotros. Y yo invito a los ecuatorianos a que aprendamos eso. Nosotros el pueblo, los que no somos nada sino ciudadanos, tenemos que revalorizar la categoría de ciudadanos, darnos cuenta de que el ciudadano no lo es a plenitud porque vota un par de veces cada 4 años, sino porque resuelve sus problemas, porque manda sus problemas, porque interviene y decide. Por eso una democracia plebiscitaria, que es la que estamos empujando a través de una consulta popular, es la que va a decidir sin un papel preponderante y peor deleznable de la Asamblea o de la Presidencia de la República, cómo se van a reformar las leyes para que el seguro social no sea saqueado nuevamente, para que ese dinero le sirva al asegurado, al que paga los aportes, que se convierta en atención a la salud real, que se convierta en préstamos suficientes, en pensiones dignas, que se incorpore a la economía para producir inversión, empleo, crecimiento y sin subir impuestos, bajando impuestos a través de una mayor recaudación por crecimiento, darle rentas al Estado, el que va a servir para que el IVA ya no se tenga que entregar para que se lo devuelvan a las instituciones, que no claro, se lo devuelvan. Para que vuelva. Va a servir para que las rentas ya no puedan ser manoseadas y dispuestas arbitrariamente por el Estado. Va a servir para que el agricultor pequeño, el ganadero, el pescador artesanal, el artesano tengan crédito muy barato y a largo plazo, para que tengan tecnología incorporada al desarrollo. Va a servir para que el que se le ocurra la perversidad de violar y matar a una niña menor de 14 años vaya 50 años a la cárcel sin rebaja, porque eso es lo que quiere el pueblo. No es lo que quiere el gobierno, la democracia. La democracia es que el gobierno haga lo que quiere el pueblo, no que el pueblo haga lo que quiere el gobierno. Y eso tenemos que entenderlo y esa lucha es al final, hasta el final. No tiene retorno. Dentro de esta consulta popular hay algunos temas que son contra el centralismo. ¿Por qué no preguntar de una vez, usted no quiere un Estado, o mejor dicho, quisiera un Estado que tenga autonomía o que tenga un sistema? Hay dudas serias sobre si ese tipo de cosas se puede preguntar. Por ejemplo, usted no puede preguntar sobre tributos, sobre impuestos en una consulta, porque este es un país en donde en vez de que el pueblo le ponga límite a los asambleístas y a los mandatarios, son los mandatarios y los asambleístas los que le ponen límite al pueblo. Al revés. Increíble. Jaime, una última inquietud para no quitarle tiempo además en el día de su cumpleaños. En lo que tiene que ver hoy, también es el día que se celebra a San Juan Pablo II. A usted le tocó
como gobernador, organizar y recibir aquí al Papa Juan Pablo II. También le tocó como alcalde recibir al Papa Francisco. Así es. ¿Cuál fue su impresión sobre ambos? Además estuvo en Roma, yo he visto fotos que estuvo allá también con el Papa Juan Pablo II. Con ambos. En distintas épocas. Bueno, yo creo que son personalidades muy distintas. El Papa Juan Pablo II, más allá de que Ratzinger, que tenía una apariencia algo dura, sí, fue uno de los que inspiró muchas de las encíclicas de Juan Pablo II. Juan Pablo II irradiaba realmente paz, grandeza, de una aurora de santidad que luego se ha consolidado. Así es. Papa Francisco es un hombre con mucha personalidad, hombre, mucha vitalidad, y obviamente todavía está ejerciendo su actividad, pero es una personalidad distinta. No digo que mejor ni peor, sino absolutamente distinta. Diferentes tiempos, ¿no? Cada uno para sus tiempos. Yo creo que el Papa Francisco ha tenido una actitud, algunos lo critican, todos tenemos defectos, nadie es enteramente bueno ni malo, pero yo creo que su posición de apertura le ha traído adeptos al catolicismo, porque las posiciones rígidas que no nacen de la infalibilidad, porque el criterio del Papa es infalible en materia de dogma, en materia de fe, y lo demás es tan falible como cualquier ser humano, y eso usted ve cómo ha ido evolucionando el pensamiento. Así es. En aquello que puede. Esa actitud le había dejado en muchos países, le había dejado fieles a la iglesia. Usted va a España y yo lo he hecho varias veces, si usted entra en una iglesia, rara vez ve usted allí a alguien menor a 40, 45 años. Y yo creo que el Papa Francisco, sí, con una actitud abierta, más acorde a los tiempos, que evidentemente no atenta contra la estructura y la solidez de los preceptos inamovibles de la iglesia, ha captado juventud. Usted se lleva bien con los sacerdotes. Yo recuerdo haberlo visto que lo visitaban. Durante la alcaldía me parece que por lo menos 90 parroquias las ayudaron a restaurar, ¿no? Hicimos cerca de 95 iglesias entre construcciones nuevas y reparaciones totales. Y a propósito, yo me llevo bien con todo el mundo, salvo con el que quiere llevarse mal conmigo. Bueno, es buena la aclaración. Es que recordaba a Monseñor Ugolino Cesarulo que alguna vez en su despacho le decía: Jaime, ¿cuándo nos vemos? ¿Cuándo nos vemos? Él estaba aquí en Urdesa Norte, que restauraron además la iglesia de él. Ugolino fue colaborador más estrecho del arzobispo de Guayaquil. De Bernardino, ¿no? De Bernardino. Y luego a Loja, donde lo vi un par de veces cuando yo hacía visitas políticas, y después ha vuelto acá a Guayaquil, donde me pidió hacer una cruz y rehabilitar la iglesia, y lo hicimos con mucho gusto, pero eso sí me dijo: la cruz que vas a hacer aquí tiene que ser más alta que el santuario de los mormones, que está en una montaña. Cerquita. Una cruz que realmente es muy alta. La he visto y he ido por ahí. El Partido Social Cristiano, a propósito, que es un partido con visión cristiana, tiene, porque muchos dicen, bueno, ¿y qué tiene que ver con la iglesia, no? Veía que de ahí viene la economía social de mercado, ¿no? Bueno, la economía social de mercado es el reflejo aplicado de la política de las encíclicas de la Iglesia Católica, que es una cosa muy distinta. No es un partido religioso. No es. Es un partido que aplica la doctrina social de la Iglesia, que está reflejada en las encíclicas. En este caso, ¿tiene algo que ver, para dejarlo, con lo que en Alemania, cuando nace la economía social de mercado, con este resurgimiento de Europa después de la Segunda Guerra Mundial? Bueno,
La economía social de mercado ha tenido distintas acepciones, pero en el fondo yo diría que el denominador común es eficacia con solidaridad. Es decir, usted tiene que administrar bien, gastar poco, invertir mucho para tener el dinero necesario para invertir en lo social y ayudar a la gente pobre, cambiar para bien la vida de los pobres, e invertir donde la empresa privada nacional o internacional no invierte. Esa es al menos mi visión de una economía social de mercado, que creo que la hemos practicado. Así es, le preguntaba esto porque yo estudié en el colegio alemán y veía que el Partido Socialdemócrata, el SPD, y luego el Partido de la Democracia Cristiana, ambos de diferentes maneras tenían que ver con la teoría. Y en mi discurso el 9 de octubre que yo juzgo las cosas por su concepción, por lo que realmente significan y por sus resultados. Los nombres no dicen nada. Mire usted el comunismo chino. No hay capitalismo más salvaje ni oprobioso que el comunismo chino. Así es. En cambio, el capitalismo norteamericano tiene una serie de incorporaciones de conceptos de un socialismo bien entendido. Igual decía yo, una unidad malentendida que no respeta el poder local, que no respeta la idiosincrasia regional, puede acabar destruyendo un país, como pasó en Yugoslavia, y en cambio, sistemas diversos que recogen la diversidad, consolidan la unidad, como ha pasado en muchísimos países y como yo creo que pasa en el Ecuador, aunque con defectos que pueden mejorarse para que la unidad sea realmente lo sólida que necesitamos que sea, pero que debe basarse en el respeto a las visiones de carácter local. No le quitamos más tiempo. No me quita tiempo. Muy gentil por estar con nosotros en el personaje el viernes, al abogado Jaime Nebot Sadi, exalcalde de la ciudad de Guayaquil. Hemos tenido la entrevista al abogado Jaime Nebot Sadi. Como decíamos al inicio, en la introducción, una de las mejores entrevistas que hemos realizado durante el personaje del viernes. Estamos seguros que ustedes lo han disfrutado, que la podrán valorar, justipreciar. Muchos estarán de acuerdo en las cosas que se han expresado aquí. Habrá otras que no estarán de acuerdo en otros puntos. Eso es lo bueno de este tipo de entrevistas con personajes del nivel de Jaime Nebot, ex alcalde, ex burgomaestre de nuestra ciudad, que transformó pues lo que hoy tenemos en Guayaquil, que recibió la alcaldía de el expresidente León Febres Cordero, que rescató a Guayaquil en el año 92. Y con esto vamos a invitarlos a que mañana, sábado, estén en el reprise del programa. El domingo también tenemos el reprise del programa en la Radio Atalaya, aquí en 680. Y lógicamente a través de las redes sociales, en el Facebook, Radio Atalaya 680 AM, tenemos también nuestro canal de YouTube, que ustedes lo ven aquí, que se pueden suscribir. Y pueden también a través del Instagram y de nuestra página web www.radioatalaya.net. Que tengan entonces un muy buen día. Ya volvemos con la programación regular luego de la pausa.